Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Sabemos lo que pasa y te lo contamos en 2 horas de radio. Política, economía, judiciales, empresas, gremios, derechos del consumidor. Del Arco Político, con Darío Del Arco. Jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 9 minutos pasaron de la 1 de la tarde, la temperatura a 15 grados, 2 décimas igual que la sensación térmica. Una jornada muy pero muy bonita en la ciudad de Buenos Aires. Como lo decía hace un ratito Nacho Riverol, el sábado no va a estar bueno, así que hay que aprovechar hoy, hay que aprovechar mañana. El sábado prácticamente todo el día de lluvia, básicamente desde la madrugada. Y el domingo vuelve el sol, así que va a ser 1 y 1, 1 y 1. Golpe contra golpe, sol contra lluvia, lluvia contra sol. Bueno, qué semanita que hemos tenido, ¿no? El viaje de Javier Milei a los Estados Unidos ha dejado una enorme cantidad de tela por cortar. Ustedes están al tanto ya de algunas de las situaciones que se han dado en los Estados Unidos, particularmente la reunión de Javier Milei con Donald Trump y el secretario de Tesoro Scott Bessent, la determinación del gobierno de los Estados Unidos de rescatar a la República Argentina en el marco de determinaciones históricas, ¿no? 20.000 millones de dólares prácticamente a disposición de la Argentina para sostener el plan económico de Javier Milei, para sostener
A ver, la cuestión del dólar y la flotación, que habrá que ver si sigue o no después de las elecciones, la posibilidad de un stand-by y también la compra de bonos de la República Argentina por parte de los Estados Unidos. A ver, esta sería una de las modalidades más efectivas, teniendo en cuenta que los Estados Unidos podría comprar bonos de la Argentina y de esa manera evitar que justamente en el Parlamento Nacional tenga que ser abordada la cuestión del préstamo o de la participación de los Estados Unidos, que sí debiera ser revisada en el caso de ser considerada la toma de deuda. Esto no sería una toma de deuda, sino una asistencia que vendría por otras líneas vinculadas con el Fondo de Estabilización Cambiaria, con un swap de 20.000 millones de dólares, similar al que tenemos con China. Con China eran unos 6.000 y ahora son unos 12.000 aproximadamente. Un swap es un intercambio de monedas. Generalmente los Estados Unidos no lo hace con los países emergentes, lo hace con países como Japón, lo hace con países como Alemania, con el Reino Unido, con eventualmente Canadá. Pero en el marco de esta coyuntura, la relación política que tiene Javier Milei con Donald Trump y la determinación de los Estados Unidos en cabeza del propio jefe de Estado de que a la Argentina y a Trump le vaya bien en los próximos comicios, aparece esto que desde hace añares no se veía. La situación, la sintonía política y ahora sumado a este rescate económico no se veía inclusive desde la época de Carlos Menem, el canciller Guido Di Tella, la época que se denominó de las relaciones carnales con los Estados Unidos. En aquella ocasión tampoco una participación del Tesoro como se está definiendo ahora y tampoco durante el gobierno de Mauricio Macri, un Mauricio Macri que era amigo de Trump y un Trump que sí contribuyó a lo que fue la asistencia al Fondo Monetario Internacional, pero sin comprometer partidas o recursos del Tesoro. Ahora es el propio Estados Unidos el que está apoyando a la Argentina y los especuladores locales saben que los que se meten ahora con los papeles o con el dólar o con la flotación en la República Argentina, después tendrán que vérselas también con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos compran bonos soberanos de la Argentina, evidentemente no está resuelto absolutamente a mantener bajo los parámetros que los Estados Unidos interpretan positivos para la economía nacional, todo lo que está vinculado con el dólar, con la flotación, con la política monetaria y eventualmente también con la evolución en la disminución de la inflación. Ha sido muy, pero muy importante el gesto político. A veces acá hablamos de la chequera y el rebenque. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos a través de Trump y Scott Bessent? A puro tuitazo bajaron el riesgo país prácticamente después de la reunión, ni siquiera antes de los anuncios, después de la reunión entre Trump y Milei bajaron el riesgo país casi 500 puntos. El dólar oficial en este momento está cotizando en 1.345 después de haber estado en 1.520. El dólar blue está en 1.395 después de haber estado también en aquella franja, 1.510, 1.520. Y el riesgo país, que había trepado a casi 1.500, ahora está en 928. Es decir, que el blindaje que le está dando los Estados Unidos y esta determinación del Tesoro norteamericano de asistir a la economía nacional ha hecho que todo repunte, aunque hay condicionamientos más allá de lo que ha dicho el ministro de Economía, siempre soberbio, aún en los momentos de triunfo y de algarabía, Luis Caputo, en el sentido de que nadie nos pidió nada. Vaya si te han pedido, Caputo, y vaya si vas a tener que cumplir para pasar de este programa económico meramente financiero que estás desarrollando a un programa de crecimiento para la República Argentina. No estará escrito, no lo dirán desde el gobierno, pero lo que se va a pedir desde los Estados Unidos tiene que ver con una conducta fiscal como la que ha tenido, con una marcha por la senda que ha establecido el propio Javier Milei, con reformas que están pendientes también prometidas al Fondo Monetario Internacional, previsional, laboral y también impositiva. El dólar después de las elecciones va a ir hacia una flotación libre, una flotación limpia, en lugar de esta flotación con piso y techo, como se estableció allá por el 11 de abril. Pero bueno, son las cosas que tiene que decir, ¿no es cierto?, Luis Caputo, así como cuando le preguntaban por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional antes de firmarse. Bueno, es un programa de la Argentina, no es un programa del Fondo.
todas esas cosas que los políticos a veces piensan que los argentinos somos giles, ¿no? Y nos cuentan y nos hacen un cuentito de hadas como esta frase célebre de nadie nos pide nada, o si está barato, comprá, campeón, o vamos a vender hasta el último dólar para sostener la banda cambiaria, este tipo de cosas a las que ya Caputo nos tiene acostumbrado, un ministro que, lógicamente, apuntalado por su jefe, que es Javier Milei, y las relaciones con los Estados Unidos, está teniendo marcados y contundentes éxitos, sobre todo la última semana, ¿no es cierto? Ahora, de un plan de estabilización, de un plan financiero como el que tiene Caputo, al crecimiento que necesita la Argentina para suprimir deterioros que se vienen dando desde hace décadas en el país y en la sociedad en su conjunto, va a tener que remar mucho. Y ya en los mercados algunos hasta se preguntan si Luis Toto Caputo es el hombre indicado para hacer eso y si tiene el expertise para hacer eso. Puede ser el número 1, el número 2 o el número 3 en el tema financiero, pero eso no implica que tenga un programa económico global como se ha demostrado en estos casi 2 años de gobierno de Javier Milei. Ayer, después de las reuniones con Scott Bessent, después de la reunión con Trump, después de su discurso en Naciones Unidas, donde básicamente Javier Milei criticó al organismo internacional, habló de los burócratas de esa organización supranacional, que le quiere decir prácticamente al mundo y a cada ciudadano cómo tiene que vivir. Bueno, una ONU que ha sido fuertemente criticada, también denostada por Donald Trump, un organismo que también tiene bajo sus órbitas algunas instituciones que dejaron mucho que desear durante la pandemia del COVID. Fue zamarreada primero por Trump, después por el propio Javier Milei, que también habló de Malvinas, de la soberanía, como se lo hace desde siempre en la Asamblea General. Habló también del gendarme Nahuel Gallo, que está desde el 8 de diciembre de 2024 detenido en Venezuela, sin que se conozca su paradero y sin que se conozca tampoco cuáles son los cargos que se le han hecho, sobre todo si esos cargos han trascendido o han sido derivados a la justicia. Y a partir de eso también, bueno, la reunión con Kristalina Georgieva, que ha celebrado el acuerdo con los Estados Unidos, es lógico. El mayor accionista del Fondo Monetario Internacional son los Estados Unidos, y que Argentina esté enderezada y que lógicamente esté garantizado el pago de deuda de la Argentina a los distintos acreedores, entre ellos el fondo, con vencimientos que se vienen en el mes de enero y en el mes de junio, serían unos 9.000 millones de dólares. Bueno, ¿cómo no va a estar contenta Kristalina Georgieva si tiene la plena certeza de que el Fondo Monetario Internacional va a cobrar, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta alternativa de default que sobre todo se blandía como bandera desde la oposición ante la sangría de dólares que había tenido el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro antes del viaje de Milei a los Estados Unidos, hacía a algunos imaginar que las reservas se iban a secar, que iban a ser utilizadas todas para sostener el dólar dentro de las bandas, dentro del piso y dentro del techo sobre todo, un techo que ya había perforado y que así empezaba a correrse el riesgo de caer nuevamente en un default. Bueno, quienes alimentaban aquella idea, así como aquellos que estaban cargándole combustible al helicóptero desde el club del helicóptero para que la Argentina naufrague una vez más en lo que sería el reemplazo de su presidente, una asamblea nacional para la elección de un sucesor, etcétera, etcétera, se han quedado sin algunos argumentos. Ya hasta había nombres circulando, pasadas las elecciones del 26 de octubre, convertido en diputado nacional seguramente por Córdoba el gringo Schiaretti, se hablaba de Schiaretti para conducir un proceso de transición que llamara a nuevas elecciones, todas esas fantasías que anidan y seguirán anidando cuando no están en el poder aquellos sectores más rancios, sobre todo del peronismo, que viven por y para la política, porque el vivir por y para la política significa el vivir por y para los curros o para la corrupción que les lleva pingües negocios y les llena los bolsillos. Así que esto se está dando en los Estados Unidos. Esta tarde, en un rato nada más, en unas horas, en 3 horitas, el presidente Milei estará reuniéndose con Benjamín Netanyahu, el premier israelí, que tiene lógicamente una situación internacional muy pero muy compleja, con guerra obviamente con Palestina, con
todos sus recursos volcados a lo que es la acción militar en Gaza, lo que ha sido, ¿no?, la lucha también contra el Hezbollah, contra Irán, contra el mismo Líbano, desde donde llovieron algunos millones de dólares para financiar a los sectores terroristas que pretendían y pretenden golpear a Israel. Bueno, reuniones con lo que para Javier Milei son el faro, ¿no? El faro, su faro en el mundo. Los Estados Unidos por un lado con Donald Trump e Israel con Benjamín Netanyahu, un hombre que seguramente, pasada la guerra, transcurridos los tiempos, ¿no?, de enfrentamientos eventualmente con los palestinos y demás, y una vez, no digo caído en desgracia, pero sí alejado del poder, tendrá que responder inevitablemente ante la justicia de Israel por cosas que se han cometido durante su gobierno, entre otras cosas, que es lo que significó la penetración de elementos de Hamás allí sobre los kibbutz israelíes, que dejaron centenares de muertos, que dejaron heridos y que dejaron rehenes, muchos de los cuales todavía están en Gaza, la mitad de ellos por lo menos, cuerpos que sin vida, según las propias autoridades han dejado trascender. Así que un viaje más que productivo de Javier Milei, sobre todo para darle un andamiaje y una cobertura, un blindaje a la economía argentina, con promesas de los Estados Unidos que todavía no se han ejecutado. Nadie imaginaba que iba a ser de la noche a la mañana, pero que empezarán a concretarse, sobre todo después del 26 de octubre, porque por allí hay declaraciones de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, dando la sensación de que algunas de las cosas ya anunciadas están supeditadas a un triunfo lógicamente, de la Libertad Avanza, las próximas elecciones para elegir diputados y senadores nacionales en algunos distritos. Así que vamos a estar hablando un poquitito de esto. Sé que tiene algunos compromisos, así que más allá de que después seguiremos analizando lo que ha sido la gira de Javier Milei, que todavía persiste por los Estados Unidos, vamos a hablar ahora un poco de economía, y está en línea y nos va a ayudar Claudio Caprarulo, que es economista, director de Analítica Consultora. Claudio, Darío del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queremos conocer un poquitito por qué andariveles haces el análisis de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, los anuncios hechos por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y cómo crees que va a bajar a la economía doméstica aquí en el país. Bueno, el gobierno la semana pasada atravesaba la mayor crisis de su programa económico. Recordemos que entre el miércoles y el viernes el Banco Central había tenido que vender más de 1.100 millones de dólares, y eso ponía en jaque al programa económico, sobre todo porque aumentaban mucho las expectativas de que el gobierno iba a tener que entrar al menos en una renegociación de deuda, ¿no?, de los pagos que tiene que hacer a fin de año, principio del año que viene, en moneda extranjera, ¿no?, los famosos bonos del Tesoro. Bueno, el gobierno logró dos medidas que trabajó durante el fin de semana para revertir esa situación, ¿no? La primera fue la eliminación transitoria de las retenciones, que ya se revirtió y le permitió aumentar la liquidación de exportaciones por 7.000 millones de dólares. Y en segundo lugar, lo que tiene más impacto mediano y largo plazo, es un acuerdo con los Estados Unidos, que, como muy bien vos señalabas, por el momento son promesas, en tanto todavía no se termina de poner en claro cuál va a ser la instrumentación, ¿no? Bueno, si va a haber un swap de monedas, por cuánto va a ser, cuáles van a ser las condicionalidades, si va a haber un préstamo stand-by, cuál va a ser el monto, si el gobierno de los Estados Unidos finalmente va a comprar parte de la deuda argentina o no. Pero también esto da cuenta de que el programa económico, como lo conocemos hasta ahora, se terminó, más allá de que pueda tener cierta sobrevida hasta las elecciones, pero después va a haber un cambio importante del esquema. Es más, el Banco Central empezó a comprar a partir de todo esto, y es una buena medida, empezó a comprar nuevamente dólares en el mercado, ¿no? Ajá. Claudio, después del 26 de octubre, sea cual fuera el resultado, el dólar flotando entre bandas con piso y techo, ¿se termina? Bueno, al menos claramente debería modificar las bandas si es que quiere mantener ese esquema. Es la gran pregunta, o si va a ir, por ejemplo, lo que le conocemos como un esquema de flotación sucia, que es que el gobierno no anuncia
cuáles son las bandas, pero cuando el dólar empiece a tomar un valor que no le convence, va a intervenir. ¿Esto implica, lisa y llanamente, después de las elecciones, una devaluación? Bueno, lo que pasa es que también lo que tenemos que terminar de entender es qué le va a pedir en respecto a la política económica por su apoyo el Tesoro de los Estados Unidos. Si es que está de acuerdo con que el gobierno sostenga el sistema de bandas de acá hasta las elecciones, o si por el contrario le pide una corrección previa. Uno tendría a pensar, sobre todo porque el apoyo es principalmente político, que van a tratar de que el gobierno mantenga el actual esquema hasta las elecciones para que haya el menor ruido posible y sobre todo por lo que venía tratando de hacer el gobierno, ¿no? Que es mantener la inflación estable, ¿no? Ahora en torno más cerca de un 2%, y que después sí haya una corrección. También esa corrección va a depender mucho de qué haga el gobierno de acá hasta las elecciones, porque si el Banco Central empieza a acumular reservas, empieza a mostrar una mayor sostenibilidad, si hay si se suelta, ¿no?, el famoso esquema de bandas, por ahí el mercado no testee tanto cuál es la espalda que tiene el Banco Central para contener el tipo de cambio. Ahora, Claudio, lógicamente lo que se tiene que dar sí o sí es una suerte de reseteo, como se utilizaba allí la palabra, antes o después de las elecciones, porque como se conoce este programa, estaría dando la sensación que está agotado, ¿no? Sí, totalmente. El programa tal como lo conocemos se terminó y también fracasó, porque recordemos no solo los problemas que tiene en el frente financiero, sino también en la economía real, ¿no? El mal resultado que tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas. Nosotros hicimos un estudio desde Analítica y analizamos municipio por municipio, y los municipios donde mejor le fue a la oposición fueron los municipios, por ejemplo, donde más injerencia tenía la creación de empleo, la construcción y la industria, dos de los sectores más golpeados por el esquema que eligió el gobierno para transitar en este un poco más de año y medio. Ajá. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis Tarulo te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Tarulo y Caprarulo, en dúo. Bueno, te cuento, no podemos negar que somos italianos, eso seguro. No, Claudio, enancándome en lo que estás diciendo y lo que comentaba Darío acerca del plan económico, también hay que tener en cuenta otras cuestiones, porque nos estamos enterando, vamos a ponerlo en potencial, esta iniciativa que tuvo de bajar las retenciones agropecuarias y lo que comentás en distritos del interior, y vamos al grano directamente con la pregunta, en distritos del interior donde en zonas agrarias gana la oposición, ¿no? Que se da un fenómeno que se había dado incluso en la época de la reelección de Cristina Kirchner, por ejemplo, con el viento a favor de la soja. Aparentemente ya se habría liquidado ese cupo de 17.000 millones de dólares en manos de las cerealeras, de las grandes empresas, que se quedan con 2.000 millones de dólares. Y entonces no se ve el beneficio para el productor, para el pequeño productor, ¿no es cierto? Que incluso es votante, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué información tenés al respecto? Si te enteraste de algo en ese sentido. Bueno, a ver, claramente no es que el productor en 2 días vende 7.000 millones de dólares, sino, como ustedes decían, también parte de la liquidación de las exportaciones tiene condicionamientos financieros, ¿no? No es únicamente un productor sacando la soja y vendiéndola, claro, sino que parte de esa producción ya estaba vendida a otros precios, lo que se hace es se adelanta. Sí, hay voces más representativas del sector, del análisis que podemos hacer nosotros de la economía, que son bastante críticas de la medida que tomó el gobierno. Claramente fue una medida porque recordemos que el gobierno ya había hecho una reducción parcial de las retenciones en el primer semestre del año, buscando que se adelanten las mismas, y claramente por eso yo antes decía que el programa económico fracasó, porque ahora se vio obligado a hacer esta medida que es muy cuestionada no solo por la oposición, sino también por personas muy representativas del sector agropecuario. Y a mí me quiero correr un poco de esta coyuntura, porque creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que al sector que más dólares aporta y que en nivel de productividad se encuentra en la vanguardia, mismo a nivel internacional, no tenemos una política de mediano y de largo plazo, sino por el contrario, ¿no? Dependiendo de cómo viene la coyuntura, se le cambian las reglas del juego, y eso es parte del problema, porque
creo que ya hay un consenso bastante amplio de que si hay algo que necesita la Argentina es aumentar sus exportaciones. Claro, lo acabas de decir, una medida, la palabra la usaste perfectamente, es extremadamente coyuntural, cuasi electoral, digamos, ¿no? En una palabra. Sí, claro, es electoral, porque si el gobierno no hacía eso, lo que debería haber hecho es modificar su esquema cambiario, por ahí convalidar una devaluación, y obviamente eso le impactaba en la inflación y podía jugarle en contra de cara a las elecciones. Porque claramente lo que estamos hablando y lo que decimos es que en todo caso esto lo que le permitió es tener una sobrevida a este esquema hasta las elecciones. Después lo va a tener que modificar. Claudio, hay 3 mecanismos a través de los cuales los Estados Unidos, particularmente Scott Bessent, está analizando ayudar a la Argentina. Algunos de ellos, si figuran como toma de deuda, debiera pasar por el Congreso Nacional, donde el paisaje no es el mejor para la Libertad Avanza. Lo más rápido y lo más práctico sería la compra de bonos argentinos por parte del Tesoro norteamericano. Sí, hay que ver también, bueno, eso ya es un tema más de los abogados, ¿no? Porque también hay una posibilidad de que el swap pueda no pasar porque es un intercambio de monedas, que lo pueda hacer directamente el Banco Central. Lo que sí seguramente debería pasar por el Congreso es el stand-by. También no se termina de conocer cuál va a ser el procedimiento, porque seguramente parte de la estrategia de los Estados Unidos es, con este apoyo tan fuerte que le dio y tan contundente, ver cómo se alinean las expectativas y después finalmente qué es necesario que terminen implementando, porque recordemos que lo que señaló el secretario del Tesoro, que es como el ministro de Economía de los Estados Unidos, es: tenemos estas 3 opciones, estamos dispuestos a usar todas, pero no es que al menos públicamente se conoce cuál van a usar. Bien, y la última que te hago, a ver si vos lo recordás y me podés ayudar, el swap con China, ¿pasó por el Congreso o fue algo que se tomó como determinación durante el gobierno de Alberto Fernández en el último periodo? La verdad no lo recuerdo. Bueno, digo, para tener en cuenta, porque si claro, el swap es un chino buen antecedente, es el antecedente. Claro. Sí, es así. Perfecto. Claudio, 1.000.000 de gracias por ayudarnos como siempre, Ha sido un gusto, que estén muy bien. Que sigas muy bien. Claudio Caprarulo es economista, nos ha ayudado para comprender un poquitito mejor lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y cómo va a repercutir acá. Es economista, director de Analítica Consultora. A las 13:32, con 15 grados 9 décimas ahora, hacemos una primera tanda. Hola. Elecciones, discursos, cotizaciones, cadena nacional, Boca, River, piquetes, paros, tomas, CGT, bolsas, subas, bajas, chicanas, internas, juicios, jubilaciones, paritarias, salarios, decretos. Del Arco Político. Todo lo que tenés que saber para entender lo que pasa. Con Darío del Arco. Todos los jueves de 13 a 15 en Ecomedios. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok,
@ecomedios1220. Hacemos radio, pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. Pasaron de la 1 de la tarde, 15 grados la temperatura, igual que la sensación térmica, hay solcito en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar, después de saludarlo oficialmente o formalmente, Luis, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buenas muy tardes. bien, 15-9 dijiste, qué linda Sí. temperatura. Muy, hermosa, pero muy agradable, hermosa. efectivamente. Primaveral, hay algunos vídeos, ay, qué frío esta primavera, Bueno, engañoso. Bueno, pará, escuchame. Ah, 15 grados 9, una temperatura muy, pero muy bonita. Papirri, basta, Bueno, papirri. Ahora van a empezar, ¿cuándo viene el invierno? Sí, Acordate, claro. ya se viene, se viene. La placa roja de crónica. Sí. Habiéndote saludado, a ver, hay dos informaciones que Urgentes. tienen características de urgente, exacto. Sí, va, de último momento, digámoslo así, porque tampoco la gente se desvive por esto, pero son noticias que traen cola y además porque tienen arraigo popular. Uno por la personalidad de que se trata, que es Andrea del Boca, ¿no? ¿Te acordás cuando todos veíamos Papá Corazón? Porque Andrea del Boca es contemporánea nuestra, ¿no es cierto? Nosotros teníamos 5 o 6 años y mirábamos las novelas de Andrea del Boca, aquella niña estrella. Bueno, y después Andrea del Boca, con el devenir de su carrera actoral y después incluso con su pertenencia política a su adscripción al peronismo, bueno, fue teniendo otras variantes y se le ocurrió un día hacer una telenovela en capítulos, Mamá Corazón. Pero claro, ahí cómo la financiaba, y apareció un dinero que aportó el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, que en realidad no tenía mucho que ver con el arte, ¿no? Tendría que haber sido más bien el Ministerio de Cultura o de Educación, en todo caso, o el INCA, bueno, otras dependencias, uno presupone. Pero bueno, había ahí algo, una zona gris o algo, o una partida, algo que le permitía, según debido, financiar. Se hizo a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, se grabaron cerca de 50 capítulos. La idea era venderlo al exterior, ese producto, y bueno, recuperar y tener ganancias, por supuesto, de esa telenovela. Que trabajaron actores de pucha madre, diría uno, en la esquina, ¿no?, de la casa. Marcelo de Vélez, Mazzarello, Pablo Novak, bueno, y de todo color y pelaje político inclusive, ¿no? Porque después, ¿te acordás cuando se va agrandando la grieta? Algunos de ellos estuvieron del lado del peronismo y otros del lado de lo que no era el peronismo o el antiperonismo o antikirchnerismo. Bueno, pero dejando de lado esa cuestión, hubo una denuncia porque se terminaron de grabar los capítulos. Andrea del Boca dijo que ella entregó todo ese material grabado y producido, y que se había recibido alrededor de 36 millones de pesos para la realización de la novela. No sé, ya perdimos el cálculo, pero no sé si eran algo de 3 millones de dólares o 3 millones y pico de dólares. Ella entregó todo ese producto. Finalmente ese producto ni se vendió, ni se transmitió, nada, quedó ahí archivado. Y bueno, hubo una denuncia en 2016 del abogado, te acordás, ya fallecido, pero que
puso muchas denuncias, era un cruzado anticorrupción, Ricardo Moner Sanz. Bueno, avanzó esa denuncia, finalmente se hizo un juicio y hoy el juicio terminado ¿en qué? En la absolución para todos. El tribunal oral que llevó adelante este juicio determinó que no hubo ningún tipo de fraude a la administración pública. Después tendremos que ver cuáles son los fundamentos, pero la fiscal Fabiana León, una fiscal muy dura, muy severa y no mediática, para decirlo también como en estos tiempos es un dato importante, es un elogio si se quiere, había pedido 3 años y medio de cárcel para Andrea del Boca, con lo cual, Darío, si le hubieran dado esos 3 años, también le podían haber dado menos, si le hubieran dado 3 años y medio lo tenía que cumplir, efectivamente. Posiblemente, como pasa en otros casos, hubiera buscado algún subterfugio para pedir una prisión domiciliaria. Pero si pasás los 3 años, es efectivo. Pasados los 3 años, podés no cumplirla en prisión, digamos, ¿no? Puede estar en suspenso. Y después, para debido, había pedido 4 años y medio de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, porque, claro, él había sido funcionario. Pero cuestión que, en definitiva, el Tribunal Oral Federal 7 decidió que Andrea del Boca sea absuelta en esta causa por presunta defraudación al Estado. Y también había estado juzgado el ex rector de la Universidad Nacional de San Martín, de apellido Ruta. Bueno, para terminar esto, se presume que la Fiscalía, por lo menos, o apelaría esta decisión, ¿no? Porque esto es una medida de primera instancia de un tribunal federal, y bueno, después tendría que ir a las distintas cámaras, ¿no? Cámara Federal, Casación, y hasta terminar posiblemente en la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, la noticia y el título de primera instancia es que Andrea del Boca, Julio Devido, Ruta y otros implicados en esta causa fueron absueltos por la justicia, en este caso de presunta defraudación al Estado, por la novela Mamá Corazón. Importante, se decidió que esto quede archivado, el material, digamos, la novela, que quede ahí en la Secretaría de Cultura. Así que podría ser bueno que esto se difunda, se negocie, quizás, y si es un buen producto, hasta que lo aprovechen, ¿no? Y que lo vendan. Si no hay ningún fraude acá, pero bueno, también no nos olvidemos algo que mencionamos al comienzo. Hay cuestiones ideológicas y sigue estando la famosa grieta, ¿no? En el medio. Pero bueno, ahí sí están planteadas las cosas. Muy bien, 13:42, la temperatura 15 grados igual que la sensación 10 y 15, térmica. Y habíamos dicho que había por lo menos 2 temas urgentes, ¿no? 2 temas importantes. El otro tiene que ver con el fentanilo. Sí, perdón, tanto cháchara con Andrea del Boca se me fue el tema. ¿Vos te acordás que procesaron el fentanilo que produjo la muerte comprobada hasta ahora de 12 personas, el fentanilo contaminado, ese sedante, vamos a decir, no me sale la otra palabra, pero bueno. Sí, anestésico, pero más allá de las 12 personas, déjame aclarar, Luisito, que hay otras 96. Sí, que se está investigando. Se está investigando, claro. 12 comprobadas y 96 a las que se investiga porque habría sido concurrente este fentanilo adulterado para terminar en el fallecimiento de aquellos que habían recibido el medicamento, ¿no? No, por eso, digamos cómo viene la mano, porque hay más de 120 casos que son investigados, se comprobaron 12, pero está en materia de investigación el resto. No, está un poco morosa la información sobre la información, porque no estamos diciendo que no se esté investigando, pero no tenemos información pública sobre los resultados de los otros 90 y pico casos que mencionaste, pero vamos a lo concreto de ahora. Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, que los responsables de la fabricación de este fentanilo, él y parte de su familia también y otros consortes de causa, fueron procesados. Pero ahora se le aplicaría la prisión preventiva. En ese momento había sido procesado sin prisión preventiva. Pero ahora se le aplicaría, decimos porque todavía no hay información oficial, se le aplicaría la prisión preventiva y se habla de un posible embargo de, escucha bien, con B larga, 1 billón de pesos. O sea, una real fortuna. Claro. Pero bueno, la justicia considera que es necesario que pague por todo este desastre. Así que bueno, vamos a esperar la confirmación de la información, pero bueno, está trascendiendo esos datos. Bien. Y después, hablando de plata, vamos a desarrollar más adelante que hay un pequeño giro en el tema del decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad, y el pequeño giro
no sé si es tan pequeño, porque involucra millones de dólares, lo da la propia justicia. Ahí hay un intríngulis entre el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Oral que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Y te digo más, puede llegar a beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, que está sentada en San José 1111 y ahora, no digo insólita, pero parece que hay una inesperada pelea entre los fiscales Mola y Luciani y el tribunal que condenó a Cristina. No es muy difícil, es por el cálculo de los bienes y el cálculo del dinero que debe depositar o debe devolver Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo charlamos después. Perfecto. A ver, vamos a hablar un poquitito también de lo que tiene que ver con la cuestión de las retenciones. Recordemos que hace algunas pocas horas, hablamos de 3 o 4 días, el Gobierno Nacional había sacado 2 medidas que en rigor habían sido anunciadas por la cadena o por la red social X, la ex Twitter, por el vocero presidencial Manuel Adorni. Una tenía que ver con la cuestión de los granos y otra con la cuestión de las carnes bovinas y avícolas. En el tema de los granos, las retenciones quedaban absolutamente en cero para todos los granos. Todos los granos, cuando decimos granos, estamos hablando no solo del poroto de soja, sino que estamos hablando del trigo, del girasol, de la cebada, del sorgo. Todas las que tenían retenciones quedaban en cero. Y la resolución del gobierno decía que esta determinación de dejar en cero las retenciones a los granos iba hasta el 31 de octubre o hasta que se vendieran, se presentaran declaraciones juradas de venta al exterior por un monto de 7.000 millones de dólares. Bueno, este cupo de 7.000 millones de dólares fue cubierto en 3 días. En 3 días quedó cubierto este cupo y por lo tanto el gobierno anunció que se ha terminado el beneficio de 0% retención y que se vuelve a los parámetros normales. Por ejemplo, si alguien quisiera vender hoy soja, no tendría 0 retención, tendría el 26% que imperó o que rigió hasta hace 4 días. En el marco de una determinación absolutamente electoral y para engrosar la caja, ¿no? o mejor dicho, para que entraran 7.000 millones de dólares a la Argentina, el gobierno central había dado a conocer esta medida de coyuntura. ¿Qué pasa con la carne bovina y con la aviar? Bueno, esto sí va a seguir hasta el 31 de octubre y de acuerdo con gente que estaba consultando, me decía que es muy distinto el panorama de la gente que vende granos a los que eventualmente están en esto de la producción de carne bovina y avícola, porque no tienen los cupos necesarios como para llegar a esos montos que rápidamente se llegó básicamente con la venta de soja a través de las 5 principales acopiadoras cerealeras de la República Argentina, entre ellas una de capital chino. Por eso está enfurecida la sociedad rural argentina, por eso más allá de haberse declarado amigo del presidente, el titular de la sociedad rural, Nicolás Pino, se quejó por el beneficio rápido, por el beneficio final con el que se hicieron las acopiadoras, sin que haya llegado ningún tipo de beneficio a lo que son los pequeños productores. Imagínense que los pequeños productores tienen que llevar primero la soja al acopiador o vendérsela al acopiador, el acopiador venderla al exterior. Es decir, esto fue una medida absolutamente electoral, coyuntural, decidida por el gobierno para que entren dólares a la República Argentina y se dinamicen algunos sectores que están absolutamente desquiciados, pero no trajo ningún alivio a los que están pensando en qué van a sembrar o cuál va a ser o cómo va a ser la próxima siembra y la próxima cosecha. Por eso la gente del campo lo que pidió, la primera fue Federación Agraria, que es la más combativa, si se quiere, desde la época de Humberto Volando, bueno, la más combativa, bueno, dijo que este tipo de medidas coyunturales y oportunistas no ayudan al pequeño, mediano productor, y que lo que sí ayuda justamente a ese mediano y pequeño productor son las políticas, las políticas que son de alguna manera previsibles y no que se toman de la noche a la mañana, porque con políticas claras y ciertas el productor puede optar por siembro esto, siembro aquello, liquido en tal momento, liquido después. Bueno, había habido una terrible confusión aquí en el mercado, porque ya Scott Bessent, el secretario del Tesoro, había anticipado que estaban estudiando con la Argentina la salida de estas exhibiciones, claro, porque, por decirlo de alguna manera, y no peyorativa, ¿no? Los chacareros americanos estaban diciéndole, pero muchachos, ¿cómo es la historia? Para favorecer a Javier Milei,
estamos dando este tipo de ayudas que le permite al gobierno sacar las retenciones y China u otros mercados, en lugar de comprarnos a nosotros, le compran a los argentinos. Imagínense que se dice que China compró entre 7 y 15 barcos. Los más optimistas hablaban entre 7 y 15 barcos de soja, directamente aprovechando esto. Claro, sí, una de las principales cerealeras responde a los capitales chinos. Bueno, aprovecharon la volada para tomar esta liquidación y llevarse cuanto poroto pudieron. Dicen algunos, esto yo lo repito y no lo sé, porque no voy a atribuir una información que no tengo, dicen algunos analistas de los mercados agropecuarios que algunas cerealeras hasta vendieron soja que no tienen. Y después de metidas las declaraciones juradas de venta al exterior para poder liquidar con retenciones cero, ahora están saliendo a buscar soja para cumplir con los cupos que se han comprometido. Bueno, estas son las cosas cuando no hay una programación, cuando hay cuestiones espasmódicas, cuando te apura la realidad, la realidad porque fuiste soberbio, porque desde el punto de vista político no tuviste gente experta como para dialogar, acercar a los negociadores, a los dialoguistas, a los que buscan consenso, cuando le quisiste copar las provincias con listas propias, con 4 de copas contra gente de trayectoria en esto del expertise político. Bueno, empiezan los traspiés justamente en el área de la política, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, con 13,5 puntos de diferencia abajo La Libertad Avanza sobre el peronismo, y también a partir de las cuestiones políticas, los remiendos, los parches y los agujeros que se le generaron a Javier Milei en el terreno económico, porque después de la derrota contundente en provincia de Buenos Aires empezó una sangría de dólares de las reservas e inclusive una suba del dólar que perforó el techo de la banda de flotación, que terminó complicando al gobierno por todo lo que hablábamos recién con el economista Caprarulo. Entonces, así están dadas las cosas. Ahora, en los Estados Unidos, lógicamente, lo que están esperando es ver cómo transita el gobierno en las elecciones del 26 de octubre. Por cierto que el gobierno y sobre todo Javier Milei está absolutamente obligado a recalibrar lo que es su campaña, a recalibrar lo que son las relaciones internas aquí en la República Argentina con aquellos que le han sido en algún momento aliados fieles, como por ejemplo el PRO, otras los que han sido aliados alternativos o coyunturales, como los radicales con peluca, radicales que están dispuestos a acompañar al gobierno, pero no en este esquema de soberbia y de pelearse con todos. Siempre ponemos como ejemplo, ¿no?, Corrientes, donde tranquilamente La Libertad Avanza podría haber hecho una alianza con Gustavo Valdés, que viene trabajando en el marco de consensos y de un frente de 23 partidos desde hace 20 años, no solo él, sino que antes lo habían hecho los Colombi, los primos, que fueron gobernadores también de la provincia de Corrientes. Sin embargo dijeron, no, vamos a pelearle todo. Queremos el color de la boleta, queremos el nombre, queremos poner La Libertad Avanza. Bueno, no hubo acuerdo y con un ignoto candidato, La Libertad Avanza en Corrientes salió cuarta y con miles y miles y miles de votos por detrás de lo que fue la lista que representaba esta coalición generada y alimentada por el propio gobernador. Esas cosas que han sido groseros errores políticos no pueden ser vueltos a cometer en el marco de una coyuntura que es riesgosa, en el marco de esta ayuda de los Estados Unidos, que lógicamente está dispuesto a darle este salvataje como se ha anunciado políticamente, pero que espera que también desde las urnas surja una reafirmación de este modelo para saber que pisa sobre firme y no que estará girando a la Argentina dinero que después se puede llegar a esfumar como se fumaron en algunas otras tantas épocas del país. Por eso es fundamental que este gobierno, mi abuela diría que siente cabeza. Yo no sé si es cuestión de sentar cabeza o es de llamar a los más probos, ¿no es cierto?, los más probos o los que mejor se desempeñan en política, porque con jactarte de que sos un outsider no te podés relegar a una segunda posición, a una segunda situación, decir, como ha dicho Milei en casi 2 años, a mí la política no me interesa, dejo que la que construya sea Karina Milei. Si querés agregar algo, Luis. No, Darío, porque en este marco de la política y anécdotas que tienen que ver con ciertas picardías que
son legales, ¿no? Pero que tienen que ver con la política. Y un fenómeno, ¿te acordás los hermanos Zapag que se turnaban en el Sí, poder claro. en Neuquén? Estamos hablando, hay gente que ni se acuerda, Sí, ni los conoce. Desde Elías Zapag tendríamos Sí, que hablar y remontarnos, claro, sí. que uno era senador, después el otro gobernador y viceversa y así. Los Rodríguez Los Sá, Rodríguez ¿sabés? Sá, algo parecido que puede llegar a darse con Cornejo y Suárez en Mendoza, ¿viste? Uno fue de senador, el otro de gobernador y ahora van a ser, parece otro enroque porque no hay reelección en Mendoza, si todo se mantiene así, las alianzas actuales. Bueno, la cuestión que, ¿te acuerdas de Eduardo Balibuca? Sí, sí. Eduardo Buca, que era diputado nacional, fue con Labaña en su momento, bueno, fue variando en las internas del justicialismo o del protojusticialismo, pero es un peronista, fue intendente de Bolívar y resulta que él juega en tándem con Marcos Pisano. No importa si lo conocen o no, pero es el actual intendente de Bolívar. Ahora, ¿qué pasa? Para sintetizarte los últimos pasos, Balibuca terminó, o es hasta ahora, senador provincial, pero se presentó como concejal, primer concejal de Bolívar. Entonces, Pisano se presenta como senador provincial, en la séptima sección por Bolívar. Entonces, Pisano es actual intendente de Bolívar, es electo senador, y va a asumir como senador a fin de año. Entonces, y le quedan 2 años de intendencia. Entonces, Balibuca, como primer concejal, va a asumir y va a ser el intendente de Bolívar. Bueno, entonces, es una muestra, una radiografía de lo que es la casta en la República Argentina. Claro, pero eso es la casta, los que quieren eternizarse en el poder, claro, ¿no es cierto? Ya sea político o en el marco de una estructura sindical, eso es la casta. Los que quieren vivir de la política como negocio, ¿no? Claro, no sé si negocio, pero te quiero decir cómo, ahí tenés un ejemplo, bueno, vos lo definís de esa manera, pero digo cómo buscan esos subterfugios, atajos, ¿no? Que por lo menos en este caso, déjame ver la parte positiva. No son candidaturas testimoniales, ¿no? Asumen el lugar, o por lo menos uno va con concejal, después pasa a ser intendente, que bueno, es legal, ¿no? Es legal porque es así la sucesión. Pero de todas maneras, por lo menos no se presenta como tal cosa y después no la asume, pero la asume, pero Luis, no importa, tenés razón, Luis, está para bien. que no se crea que estamos hablando solo del peronismo. No, yo no defiendo, es yo la no defiendo a trampa, nadie. es la picardía, que la hacen también los radicales, que la hacen los del PRO, sino ¿qué significa el adelantar las elecciones? No, porque a mí me conviene, porque no la quiero nacionalizar, porque quiero... Digo, en distritos que tienen que ver con el peronismo como Kicillof, o en Corrientes, o en Entre Ríos, o en Salta, digo, es la picardía para ver cómo me cae mejor a mí. Acá tendría que ser un calendario electoral que todos cumplen, que la picardía no vale, que la vicegobernadora Magario no te puede decir, sí, yo voy a ser candidata testimonial y no voy a asumir, porque se le están riendo al votante en la cara y después se amargan o se rasgan las vestiduras cuando dicen, ay, fue a votar el 58%. Y claro, fue a votar el 58% porque tenemos una dirigencia política que en general, digamos, muchos de ellos son paupérrimos, son espeluznantes y se le burlan al elector, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Te doy por el hecho, le dictaron la prisión preventiva para Furfaro, perdóname que te cambie de tema, no es para esquivar esta, pero es una discusión que, bueno, eterna, ¿no? Confirmado, entonces. Confirmado, y te recuerdo que el pasado miércoles los diputados definieron las autoridades de la comisión investigadora sobre este tema del fentanilo, que obviamente está hiper recontra politizado, ¿no? Y fue embargado por 1 billón de pesos. Ajá. Bueno, mucha plata, lógicamente que tendrá y mucho más. Es el dueño, como lo comentabas, de HLB Pharma y también de Laboratorios Ramallo, ¿no es cierto? Una investigación que deberá seguir para ver si esto se trató solamente de una mala praxis, de una contaminación en los laboratorios, o si fue de manera deliberada y más allá de haberse descubierto que estaba adulterado el fentanilo, alguien, ya sea de estructuras políticas o del laboratorio, dijo siga, se vende igual. Claro. ¿no? Él apuntó siempre, y la última declaración que hizo ante el juez Kreplak de La Plata, el juez federal, que las bacterias que contaminaron el fentanilo las puso otra persona.
y aparentemente acusó a un ex colaborador suyo, ¿viste? Ajá. Entonces, bueno, pero está ahí, está en manos del juez la investigación esa. Claro. Lo cierto que ya prima facie es un sospechoso muy fuerte, ¿no? De haber sido un partícipe importantísimo Sí, claro. de esta cuestión, o responsable, digamos, Sí, sí. responsable de todo esto. Muy bien, 13:59, 15:9 la temperatura, igual que la sensación térmica. Nos vamos a ir una tanda en este del arco político. Así vamos cumpliendo con los compromisos y vamos cumpliendo con los tiempos. En una jornada que, lógicamente, nos da muchísimo material como para ir desmenuzando, ya sea lo político, lo económico, y ni que hablar con lo que ha puesto ya en el aire Luis Tarulo en el terreno judicial. Hacemos una tanda y enseguida nos reencontramos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ingot desembarca en Latinoamérica y trae consigo un sistema de seguridad de última tecnología aplicada al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Ingot te sumerge en una experiencia única a través de un sofisticado sistema de ingreso por reconocimiento facial, huella dactilar y lectura de iris, poniendo a disposición el más riguroso sistema de control y monitoreo 24 horas. Ingot apela a tu comodidad, ofreciendo un horario extendido y salas de escritura totalmente privadas y equipadas. Somos la verdadera seguridad. Somos Ingot. Conocenos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Ya salió Bank Magazine. La clave para entender el mundo financiero, política, actualidad y los análisis más profundos. En este número, Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Roberto Kachanowski, Candelaria de la Sota, José Calero y Leandro Selen. Léela en ecomedios.com y mantenete siempre informado. Bank Magazine, tu mirada inteligente sobre la realidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos enseñaron que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, que no hay libertad sin igualdad, que no hay igualdad sin libertad, que ser honesto es un deber y que el poder no tiene sentido si no se lo pone al servicio de los que menos tienen. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Juan Manuel López. Este último año y medio hemos visto peleas, gritos y discusiones en el Congreso que nada tienen que ver con lo que quiere la sociedad. Como a vos, a mí también me avergüenza. Por eso junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Como diputado, denuncié jueces corruptos, los burros que Milei no quiere denunciar y promoví leyes como transparencia judicial y boleta única. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley diputado, peronismo renovado. Lista 501, Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Información reservada, análisis y opinión del Arco Político con Darío del Arco, todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a
5 minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la República Argentina, 15,2 la temperatura, igual que la sensación térmica, y actualizamos algunos títulos a través del portal Infobae. Antes de decirle que el dólar oficial está en 1.345, el dólar blue 1.395, el riesgo país 928. Uno de los títulos: tras el respaldo de Estados Unidos, un grupo de gobernadores se mostró abierto al diálogo, pero hay dudas por las elecciones. Andrea del Boca, lo que les comentaba recién Luis Tarulo, Andrea del Boca, Julio De Vido y el resto de los acusados fueron absueltos en el caso de la novela Mamá Corazón. Después, ¿quién es el sanguinario pequeño J, el narco peruano que habría ordenado la ejecución de Morena, Brenda y Lara? Un tema en el que un ratito nada más va a incursionar Luis Tarulo. Un horrible triple crimen allí en Florencio Varela. Volatilidad cambiaria: los supermercados del interior recibieron listas con aumentos de... Y claro, se cae de Maduro, ¿no? Hasta el 7%. Volatilidad cambiaria: los supermercados del interior recibieron listas con aumentos de hasta el 7%. Porque una cosa es que te blinde o intente blindarte la economía o las reservas o llenarte de elogios políticos Donald Trump, y otra es en qué medida a vos te cambia tu metro cuadrado. Si vos vas a comprar 150 de salame y 100 de queso en un ratito para hacerte un sándwich, ¿en qué te modificó tu vida? Y este tipo de anuncios por el momento no le va a modificar la vida a nadie, porque la vida se la tiene que modificar justamente la política que lleva adelante un gobierno nacional. En este caso, el presidente Javier Milei, el ministro de Economía es Luis Caputo, un ministro que no sé si para el futuro tendrá un plan económico, porque lo que ha mostrado hasta el momento, en estos casi 2 años de gobierno de Javier Milei, es un plan financiero. Pero digo, es bueno intentar entrelazar cómo baja a la cuestión diaria, a lo cotidiano, a lo doméstico, a ver, lo que se ha resuelto, cerrado los Estados Unidos con lo que pasa acá en la Argentina, cuando vas al almacenero de tu barrio, cuando vas al chino, cuando vas al súper. Eso es lo interesante, porque claro, muchas veces estas cosas que se definen como históricas, sí, puede ser histórico el anuncio del aporte o de la contribución, la ayuda que se va a dar, pero bueno, vamos a ver si también baja de manera histórica para quienes la están pasando mal, ¿no? Que no es de ahora, que la pasa mal desde hace décadas y décadas en la Argentina. Esta línea Juan Negri, es máster en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Di Tella. Juan, Darío del Arco desde Ecomedios te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, te vamos a pedir que pongas en caja esto que ha tenido que ver con los anuncios en los Estados Unidos en el marco de esta gira que estará finalizando esta noche el presidente Javier Milei, bueno, que ha, de alguna manera incluido la reunión con Donald Trump, con Scott Bessent, su participación en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, la reunión con Georgieva. ¿Qué significa esto para la Argentina? Lo podemos hacer desde el punto de vista político y también desde el económico, porque esto, desde lo político, también empieza a jugar mucho lo que tiene que ver con la batalla Estados Unidos-China, ¿no? Sí, sin duda. Desde lo político, lo primero que yo diría es, en un plano de política interna, es Milei encontró lo que iba a buscar. Es decir, en ese sentido, en sus propios términos, la política exterior de Milei ha sido efectiva. Uno después, como te escuchaba decir en la nota o en la editorial, uno puede hacer un montón de signos de pregunta luego sobre la sustentabilidad o qué implica esto o el plan económico a futuro, pero lo cierto es que, insisto, en los planos de lo que el propio Milei se lo planteaba, la política exterior ha sido muy efectiva. Yo lo marcaba, Juan, inclusive mucho más marcado que en aquella época donde hablábamos de relaciones carnales con los Estados Unidos, con Guido Di Tella, con el expresidente Menem, e inclusive con el apoyo que Trump le dio al propio presidente Mauricio Macri. Se viene con las alforjas cargadas, Milei, como vos lo decís. Sí, exactamente. Y eso, bueno, nada, es importante, por lo menos, insisto, en los términos en los que Milei se lo planteó, que era alineamiento con Estados Unidos, salir de la crisis cambiaria de expectativas que estaba teniendo. Y después, bueno, el segundo punto clave desde lo interno es precisamente eso. Con esto se ahuyentan los fantasmas, digamos, de un default inminente, es decir, lo que veíamos en la última semana era una presión insufrible contra la moneda, contra el dólar, aumento del riesgo país, y se empezaba a hablar seriamente de la devaluación, de que el Banco Central se quedaba sin reservas.
Y este préstamo le permite bastante, diría yo, aire hasta octubre por lo menos, y espero que más, ¿no? Pero llegar a las elecciones con cierta noción de tranquilidad, ¿no? Es decir, no esta sensación de gente agolpándose en los bancos, por decirlo de alguna manera. Juan, ¿crees que puede tener algún tipo de implicancias a lo que podríamos imaginar como resultado electoral para el día 26 a la noche? Me parece que, como decías vos también, esto no le afecta al metro cuadrado inmediatamente a mucha gente, pero sí me parece que en un contexto de mucha presión sobre la moneda, la sensación de descontrol, es muy negativo ir a una elección bajo una sensación de descontrol o de que la economía está en picada. Entonces, en ese sentido, creo que desde cierta idea de transmitir tranquilidad, sí le puede servir, le puede servir. De vuelta, no porque esto le vaya a mejorar, como decías vos, no porque ahora porque está este préstamo o porque Bresen tuiteó eso, la gente que va al chino va a estar mejor, no por eso, pero sí eso, por esta idea de tranquilidad. Ahora, más allá de la buena sintonía, de la relación personal que han cultivado, de pensar en muchos términos de igual, ¿por qué se juega tanto, explicarle a la gente, Donald Trump por Javier Milei, o para hacerlo un poco más extensivo, por la Argentina? ¿Qué necesita de la Argentina? ¿Qué le pide a la Argentina más allá de que Caputo dice no nos pidieron nada? Si Caputo dice eso o es ingenuo o está faltando a la verdad, digamos, porque no, es decir, la política internacional no funciona así. O tal vez es como El Padrino, en la cual el personaje de Corleone le dice, bueno, algún día te voy a pedir algo y vos vas a tener que decir que sí, ¿no? Tal vez no se lo dijo ahora, pero algún día va a haber que pagar. A ver, yo lo que creo es, vos también lo marcabas un poco, es decir, por un lado, Argentina es un país grande de América Latina, y de los grandes, sin dudas, es el único que en este momento muestra alineamiento con Estados Unidos. O sea, en Brasil, en México, en Colombia, Chile tal vez también. Vos lo que tenés hoy son gobiernos que le dan la espalda a los Estados Unidos, y para Estados Unidos debe ser importante tener un aliado, sin dudas, y después marginar, limitar la penetración china en la región, ¿no? Entonces, y esto lo dijo muy claramente, ni siquiera lo estoy inventando yo, lo dijo muy claramente el embajador designado para Estados Unidos para venir a Buenos Aires, cuando lo dijo claramente en la sesión en el Senado para que lo nombraran, que es hay que evitar que las provincias argentinas sigan haciendo negocios con China. Tal cual. Un Peter Lamela que dijo que justamente allí, en las conversaciones con los estados provinciales y sus gobernadores, anidan mucho de lo que trae China, que tiene que ver con la corrupción. Fue específico en eso, ¿no? Exacto, y después hay cosas que todavía no son la letra chica, pero es que es probable que Estados Unidos tenga intereses, es altamente probable que Estados Unidos tenga intereses mineros, una base militar, que algunos lo estuvieron diciendo, me parece un poco más jugado, digamos, porque bueno, qué sé yo, Juan, pero bueno. ¿Te acordás que cuando vino la generala Richardson, que después se reprodujo con el nuevo comandante, con el jefe del Comando Sur, se habló de una base militar, se habló de asistencias o de punto de concentración en Tierra del Fuego? Algo se había hablado cuando vino la generala Richardson, es decir, que no sería una suerte de disparate, ¿no? No sé, yo creo que llegado el caso lo vestirían con otra ropa, claro, ¿no? Porque una base militar, pero bueno, lo cierto es que China tiene algo en Neuquén, y bueno, se dice que es investigación científica, qué sé yo. A mí me parece que en Argentina, que es el país más antiestadounidense de América Latina por lejos, una base militar sería un hueso difícil de tragar incluso para el gobierno. Pero bueno, yo creo que la Argentina también cree que para Estados Unidos el Atlántico Sur va a pasar a ser muy importante, y que en ese sentido Argentina también puede avanzar su agenda ahí, que es la recuperación de las Islas Malvinas. Habrá que ver si eso no es un proyecto demasiado tirado de los pelos. Pero sin duda es la cuestión del avance chino en la región. Yo no tengo duda de que hay una intención, y de vuelta el mismo Peter Lamela lo dijo, Peter Lamela no fue, pero Estados Unidos lo dijo muy claramente, el tema del swap con China. Que en algún momento va a tener que terminar con esto, ¿no? Sí. El propio Besen creo que fue el que lo mencionó. Te hago una consulta a ver qué es lo que pensás vos. ¿La Argentina imaginás que va a de alguna manera resignar o cerrar este swap que tiene con China, como dicen que quiere los Estados Unidos? ¿Lo puede hacer en este momento que está galvanizado por las promesas de Trump?
Yo creo que la letra chica del swap yo no la conozco, tal vez un economista te puede decir mejor. A mí me da la impresión de que tal vez lo que va a ocurrir es que mientras esté vigente, sigue vigente, pero cuando haya que renovarlo, la Argentina, bueno, obviamente va a tener que mirar para otro lado. Me parece que de manera informal, ni siquiera creo que haga falta que Estados Unidos te lo diga, es decir, la propia administración argentina va a decir, no, bueno, ahora con esto no lo necesitamos o preferimos hacer buena letra con Estados Unidos, una cosa por el estilo. Agregando una cosa más, también creo que en la política exterior de Trump se ve mucha ideología, es decir, nosotros también lo vemos cuando vemos el trato hacia Brasil, ¿no? Es decir, porque en Brasil hay un proceso judicial, o hubo un proceso judicial contra Bolsonaro. Estados Unidos castiga a Brasil con aranceles al café y a la carne, es decir, ahí está, es claramente mezclar política exterior con ideología. Entonces, no descartemos también que, bueno, hay afinidad ideológica y que Trump ve importante y como también un efecto de demostración, ¿no? Miren a los países de América Latina cómo les va si están conmigo, ¿no? También creo que hay algo de eso, ¿no? Y la última, Juan, por una cuestión de tiempo. A ver, si hay alguien bajo la lupa del mundo hoy es Donald Trump, y por el otro lado también Benjamín Netanyahu, con quien se va a reunir en un ratito nada más el presidente Milei. ¿Cómo juega en el concierto internacional que una suerte de faro para Javier Milei sea justamente Estados Unidos y la propia Israel? Bueno, la dejan en una mitad, bueno, no sé si mitad, la dejan de un lado del mundo bastante cuestionado hoy en día. Trump, por muchas razones, es un líder obviamente muy cuestionado, y lo que muchos marcan también es abrazarse a un liderazgo en decadencia, ¿no? Por eso muchos hacen un paralelismo con el pacto Roca-Runciman, ¿no? La Argentina abrazada al Reino Unido cuando el Reino Unido ya estaba dejando de ser una potencia mundial. Entonces, bueno, digo, obviamente sectores de izquierda ni hablar, ¿no? Pero muchos piensan que este alineamiento automático, llamémoslo así, es erróneo y es contraproducente a los intereses de los argentinos, ¿no? Aunque en el corto plazo, digo, sin dudas, como te decía antes, yo creo que Milei encuentra lo que va a buscar. En el caso de Netanyahu sí me parece haber esto que ya también lo mencionamos en el caso de Trump, que aplica un poco al caso de Milei también, es decir, ciertas inclinaciones personales, ¿no? La alianza la sobreactuación de la alianza con Israel tiene que ver un poco con me parece la manera de ser de Milei, que todo siempre es muy exagerado, pero también con sus sensibilidades personalmente religiosas, ¿no? Es decir, parece tener que ver ahí jugarse algo. Y bueno, después la marca registrada a Milei, ¿no? Es decir, Israel como el bastión de Occidente, en un contexto donde Israel está quedando, como quedó muy claro en las Naciones Unidas, progresivamente aislado del mundo, ¿no? Juan, Luis Tarulo, ¿cómo te va? Vamos, siempre, vos sabés que siempre hay una última pregunta, a veces mentimos los periodistas, era la penúltima. Ahora esto, justamente mencionaste Naciones Unidas, ¿era necesario para tu entender ese discurso tan ácido de Milei ayer en Naciones Unidas, criticándolos en las barbas a los propios representantes? No, necesario no era. Me parece que es muy propio de la marca registrada Milei, que a su vez es la marca registrada Trump, que es ese desprecio a los organismos internacionales y a la vez esta idea de, bueno, yo se los digo en la cara, digamos, no tengo problema. En vez de que ahí hay un efecto imitación sin duda, ¿no? Es decir, compartir la ideología trumpista y también esos modos. Y como esta cosa que, bueno, yo soy así, la cosa de la autenticidad que tanto éxito le ha traído a Trump y me parece que a Milei también. Juan, como siempre, un millón de gracias, gracias por ayudarnos a pensar y a comprender cosas que a veces nos exceden, es muy amable, un gran abrazo. Abrazo a ustedes, hasta luego. Chao, gracias. Estamos hablando con Juan Negri, es máster en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Di Tella. Estábamos actualizando algunos títulos, le decía que en un ratito nada más Luis va a incursionar en una cuestión que, por cierto, implica muchas cosas, pero si alguien tuviera que poner una palabra en este momento, tendría que utilizar la palabra horror. Estamos hablando del triple crimen narco en Florencio Varela, una cuestión que vamos a estar tocando un ratito nada más, pero para completar la actualización de los títulos, ¿no? Más allá de esto, de que la volatilidad cambiaria, y por la
por la volatilidad cambiaria, los supermercados del interior recibieron listas con aumentos de hasta el 7%. Bueno, tenemos declaraciones de Eduardo García, obispo de San Justo. No es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos, dice. Después, un exdirector del Fondo Monetario dijo que la Argentina debería dejar flotar al dólar tras el apoyo del Tesoro de Estados Unidos. Lorenzetti, los juicios de lesa humanidad fueron un reclamo que los jueces supimos escuchar. Yo no sé, esta historia de Lorenzetti tener su propio podcast en Infobae, lo hemos charlado, pero después lo vamos a volver a tocar, porque me dicen que ya está en línea el doctor Alan Seagal. Él es cardiólogo, matrícula nacional 152.717, es del equipo de cardiología crítica del Instituto Cardiovascular en Buenos Aires, y bueno, y el disparador de todo esto tiene que ver con que justamente próximamente, estamos hablando del día domingo, nada más ni nada menos, es el Día Mundial del Corazón. Así que este es el motivo por el cual molestamos a Alan Seagal. Alan, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, queremos conocer un poquitito, a ver cómo estamos los argentinos del corazón, si tenemos costumbres, si tenemos disciplina para hacer las cuestiones, los estudios preventivos que hay que hacer, cuántos infartos hay por año, cómo se pueden evitar. Bueno, escuchar un poquitito cuáles son los disparadores, si es que hay muchos infartos por año justamente que llevan a un argentino a esa situación. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito? ¿Cómo andamos del corazón en general? Bueno, ¿qué tal? Bueno, les agradezco primero que nada el espacio, la verdad que siempre está buenísimo que podamos hablar de esto. La cardiología, sobre todo la causa cardiovascular de muerte, es la primera causa de muerte en todo el mundo y Argentina no es la excepción, así que siempre es un tema más que relevante y de todas esas muertes, el infarto de miocardio es la que se lleva la mayor parte, ¿no? Hay más o menos unas 50.000 muertes por infarto por año en Argentina y tienen que ver en la gran mayoría de los casos con los famosos factores de riesgo, ¿no? La hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, el tabaquismo, que llegamos a una línea muy similar a la de otros países, que es que nuestros factores de riesgo vienen en aumento, no en descenso, como deberían hacerlo, ¿no? Lógicamente hay que tomar recaudos y los infartos o el infarto, ¿se puede prevenir de qué manera? Teniendo los parámetros de lo que te voy a tutear, recién mencionabas, ¿no? Cuestión de peso, cuestión del azúcar, teniendo esos parámetros a raya. Tal cual, o sea, lo primero y lo más importante es tener los controles cardiológicos actualizados, porque el principal problema pasa en que muchas veces descuidamos los controles. ¿A partir de qué edad, Alan? Bueno, depende si uno tiene antecedentes familiares o no. Si uno no tiene antecedentes familiares de enfermedad precoz, a partir de los 35, 40 puede empezar a hacer los primeros análisis cardiológicos más específicos, pero si hay algún antecedente previo familiar de un infarto joven, por ejemplo, conviene hacerlo más temprano para ya tener una aproximación más precoz. ¿Hay algún estudio más profundo que otro y cada cuánto deberíamos hacerlo? Un poco cada estudio o cada valoración la ajustamos al paciente que tenemos enfrente. No vale la pena hacer pedidos masivos a todos iguales porque todos los pacientes son distintos. Entonces uno tiene que entender qué paciente tiene enfrente y qué pedirle. Cosas que siempre van a estar: el laboratorio completo, con un perfil de colesterol adecuado, con glucemia, con otros parámetros, un electrocardiograma, una placa de tórax, un control de presión en el consultorio. Hay ciertas cosas que son básicas. Y después, según el paciente, uno puede, por ejemplo, buscar si hay placas de colesterol en las carótidas o en las arterias femorales, que son parámetros súper importantes. Uno puede buscar si hay lo que llamamos isquemia, que es sufrimiento cardíaco con una prueba de esfuerzo, como una cámara gamma o un ecoestrés. Hay un montón de estudios disponibles que vamos individualizando según el paciente que tenemos enfrente. Alan, ¿los problemas cardíacos se reflejan más en hombres que mujeres y en todo caso también en franjas etarias? Bueno, sí, los hombres definitivamente tienen mucho más muerte por infarto que las mujeres. Las mujeres sobre todo tienen una protección hasta la menopausia por las hormonas premenopáusicas. Entonces siempre hablamos de que las mujeres infartan 10 años después que los hombres, ¿no? Pero sí, definitivamente, si bien no es patrimonio exclusivo de las mujeres, de los hombres, mejor dicho, hay muchos más casos en hombres que en mujeres, pero lo que sí es importante es que la mortalidad es igual para hombres y para mujeres. Es el infarto es tan mortal en las mujeres como en los hombres,
aunque sea un poco más infrecuente. ¿Hay relevamientos o números de la cantidad de infartos que hay en Argentina? En todo caso, ¿cuál es el significado, inclusive por género, por sexo? Hay 50.000 por año, el 80% aproximadamente de esos fallecimientos por infarto son hombres, pero como te decía, la mortalidad, en algunos países incluso tienen más mortalidad en mujeres que en hombres. Eso tiene que ver con que en general las mujeres tienen síntomas que no son tan típicos, son más raros, y eso hace que haya demoras en los diagnósticos y en el tratamiento, y las demoras en el infarto son lo que más aumenta la mortalidad. Ajá. Alan, te voy a hacer una pregunta partiendo desde la ignorancia. Lo aclaro porque puedo llegar a quedar en ridículo, pero no importa. ¿La muerte súbita tiene algo que ver con este tema que estamos hablando? Bueno, para nada ridículo lo que comentás, tiene mucho que ver. La muerte súbita en la gran mayoría de los casos tiene que ver con una obstrucción súbita de una arteria coronaria, que esencialmente es un infarto, solo que es un infarto en su expresión más letal que produce un colapso cardíaco inmediato. Pero sí, la gran mayoría de las muertes súbitas son de causa de una obstrucción coronaria. Hay otras causas como arritmias congénitas, pero las mismas cosas que previenen un infarto previenen también la muerte súbita. Alan, Luis Tarulo te saluda, muy buenas tardes. Me hice hace poco unos análisis muy completos, me analicé los órganos, cómo estaban para la edad que tengo, ya en los 60, están bien, están normales, los tamaños, el estado de los órganos, todos, etc. Excelente. Bárbaro, gracias. Voy a llevar los estudios para que lo corrobores o los ratifiques. Pero no, en serio, el tema es, por ejemplo, los ventrículos, el corazón, perfecto, me dijeron, estás bárbaro. Ahora, no me quiero dormir en los laureles, obviamente, pero eso juega a favor para decir, bueno, tenés menos posibilidades de tener un episodio cardíaco, o decir, bueno, no, tenés que tener en cuenta otra serie de parámetros para que quedarte más tranquilo, ¿no? Bueno, para eso sirven los controles también, ¿no? Para, por un lado, identificar vulnerabilidades y cosas que podemos mejorar, y por otro también para quedarnos un poco más tranquilos cuando vemos que todo está en orden. Obviamente no se puede hablar de inmunidad, ¿no? No te puedo decir que es imposible, pero obviamente el riesgo es mucho menor cuando uno se hace los estudios y se encuentra que está todo en orden, que el perfil lipídico es adecuado, que en una prueba de esfuerzo no hay isquemia, que no hay diabetes, que no hay sobrepeso, que hay actividad física, que no se fuma. Todo eso contribuye francamente a que el riesgo de que tengas un evento cardíaco grave sea bajo. Mira, te lo voy a decir de manera muy vulgar, obviamente, porque no soy el profesional. Para eso Darío te llamó, para consultarte. Pero la otra vez pasó con una persona que me dijeron, tuvo un ACV, pero le partió, o sea, arrancó desde el corazón. Mirá la vulgaridad con lo que te digo. ¿Es correcto así? ¿Se puede explicar cómo es? Porque uno cuando dice el ACV, ¿Vos en el decís que hay cerebro, relación entre el ACV y un problema cardíaco? claro, como que te estalla, que sale del corazón y sube al cerebro. ¿Es correcto eso como me lo describieron? Es correcto, y de hecho es de las causas más frecuentes de ACV. Hay unas arritmias, una arritmia puntual que se llama fibrilación auricular. Perdón, ¿me repetís que te interrumpí? ¿Cómo es el nombre? No, por favor, fibrilación auricular. Es una arritmia muy frecuente que el problema que tiene es que genera que en una parte del corazón no se contraiga bien, y al no contraerse bien, la estasis de la sangre forma coágulos. O sea, la sangre estancada se coagula. Y esos coágulos pueden salir del corazón e ir directamente hacia el cerebro, porque del lado izquierdo del corazón, que es donde pasa esto, se vincula derecho con la aorta que lleva todas las arterias al cerebro. Entonces, la causa cardioembólica es la causa más frecuente de ACV isquémico, ¿no? Así que tiene mucho que ver el corazón con el cerebro en cuanto al ACV. Alan, para finalizar, decir que lógicamente ante cualquier emergencia existe un número que es el 911 o el 107, que también es el SAME. A mí me han dicho que por ahí el llamar al 911 es un poco más lento, porque el 911 traslada esa inquietud al SAME, que muchas veces el 107 aquí en la ciudad de Buenos Aires es lo que sería más eficiente, pero también en el mientras tanto, por decirlo de alguna manera, existe algo que ayuda y que se llama reanimación cardiopulmonar, el famoso RCP. ¿Sabes si esto se enseña en los colegios primarios o secundarios? Porque es algo elemental que no costaría demasiado. De hecho, yo vivo en un barrio y organicé para 234 familias cursos vinculados de manera gratuita, obviamente, vinculados con las cuestiones cardiopulmonares. ¿Esto realmente es tomado con conciencia por las autoridades sanitarias?
Bueno, te felicito por lo que organizaste, eso es espectacular. La realidad es que se enseña mucho menos de lo que se debería. Como bien dijiste vos, el RCP no hace falta ser personal de salud para saber hacerlo, es muy sencillo, es muy fácil, y en las manos de cualquiera de nosotros está la posibilidad de mantener una persona con vida hasta que llegue un miembro del equipo de salud. Debería enseñarse mucho más. Si bien en muchos colegios hay algunas jornadas donde se enseña, la mayoría de las veces es muy escaso, es una sola vez, un solo encuentro, corto, y no termina de consolidar la información, no hay un refuerzo, no hay un aprendizaje continuo. Entonces, hace que lamentablemente mucha gente no tenga idea cómo hacerlo, cuando es muy fácil de hacer, y que te puede tranquilamente salvar una vida de un paciente en paro cardíaco, ¿no? Alan, y esto lo agrego yo, estar claramente legislado, ¿no? Porque supimos en su momento una chica que se prestó a hacerle RCP a Baez Sosa allí en Villa Gesell, que terminó con la muerte de este chico. Bueno, después fue acusada, ¿no? Por la defensa de los rugbyers hoy detenidos, digo rugby sin tratar que el deporte o ser rugbyer es ser asesino, sino que la gente lo conoce así al caso. Bueno, trató de inculpar a quien había intentado ayudar con RCP a Baez Sosa, aduciendo que se lo había hecho de manera errática, ¿no? Así que me parece que habría que trabajar sobre la legislación y también sobre la difusión de este tema. Sí, hay una ley, que es la ley de buen samaritano, que exime de culpa a cualquier persona que haga el intento de hacer RCP. O sea, eso también lo digo para que no haya miedo de la gente de hacer RCP en caso de que estén formados para hacerlo. Una persona que tiene un colapso en la vía pública, por ejemplo, no tienen repercusiones legales, no pueden tenerlas. Así que sin miedo con eso. Igual obviamente siempre la legislación suma, incluso la ley de desfibriladores automáticos no está reglamentada, no se aplica, y es otra ley que deberíamos fomentar activamente. Sí. Alan, mil gracias por habernos atendido por este ratito y a disposición. Gracias a ustedes, buenas tardes. Que sigas muy bien. Hasta luego. Alan Sigal, cardiólogo del equipo de cardiología crítica del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. 14:31, 17 grados la sensación térmica. ¿Empezó a bajar o habíamos entrado con 13.9? No, 15.9. Con 15.9, ahora estamos en 17, igual que la sensación térmica. Hacemos una pequeña tanda porque tenemos más notas para realizar, así que en un ratito una tanda y enseguida volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy José Luis Espert. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Del Arco Político, para saber todo lo que pasa en 2 horas de radio, todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent. 35 minutos pasaron de las 14 en toda la República Argentina, la temperatura 17 grados, igual que la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una jornada muy, pero muy bonita, soleada. Tengan en cuenta y aprovechen a disfrutar hoy, también a disfrutar del viernes, porque el sábado se habla de un día de lluvias casi completito, que empiezan sobre la madrugada, que terminan a la noche, aunque, claro, nos vamos a poder desquitar el domingo porque también vamos a tener un día fantástico, con un poquitito menos de temperatura tal vez de la que tenemos hoy, porque creo que la máxima va a andar por allí por los 16, 18 grados, la mínima va a ser baja por la mañana, pero bueno, el sábado va a ser el día complejo. Mejor porque el domingo al mediodía tengo asado en una terraza. Lo vas a poder hacer con absoluta tranquilidad. Y yo tengo que asarlo, Ajá. Así que... Bueno, va a salir todo muy bien entonces, Muy Luis. A las 14:36 nos vamos a ir a una nueva nota. Hemos estado hablando con Claudio Caprarulo, que es economista director de Analítica Consultora, con Juan Negri, que es máster en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Itela, con Alan Sigal, a propósito del día 29, que es el Día Mundial del Corazón, abordando temas que tienen que ver con el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, su mensaje ante la Asamblea de las Naciones Unidas, su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Tesoro, Scott Bessent. Esta reunión que va a tener en algún ratito nada más con Benjamín Netanyahu, allí en los Estados Unidos. Feliz Año Nuevo a toda la comunidad judía, de paso, Toba, ¿no? Efectivamente. Exacto. Y ahora vamos a charlar con Marian Aguilar, es teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, España, y si uno mira en su perfil, dice tercera teniente alcalde, delegada de Igualdad, delegada de Deportes, presidenta de Indeco y presidenta del INTUR. Estamos hablando, sobre todo en la última parte, del turismo de Córdoba, pero estamos hablando de Córdoba, España, ¿no? Una Córdoba, España que tiene lazos con nuestra Córdoba, Argentina, y que también ha sido visitada en las últimas horas por Marian. Marian, Darío del Arco y Luis Tarulo, desde Ecomedios aquí en la ciudad de Buenos Aires, la saludan. ¿Cómo le va? Muy buenas, pues estupendamente aquí por la Argentina. Bueno, me alegro mucho y espero que la hayan recibido bien. ¿Todavía está en Córdoba o ya de regreso a la capital federal? Aún estamos en Córdoba, concretamente en el aeropuerto para volar a Buenos Aires. Marian, nos hemos conocido en España, sé de su trabajo, pero me gustaría que le cuente a nuestra audiencia qué es lo que le ha traído la Argentina y puntualmente a nuestra provincia de Córdoba. Bueno, pues fundamentalmente reactivar un convenio de hermanamiento que existía desde el año 69, un convenio para llevar a cabo relaciones turísticas y relaciones de promoción de la ciudad y seguir indagando y avanzando en esas similitudes que tenemos, que nos une a través de la cultura y fundamentalmente también por ese sentimiento y ese orgullo de ser de Córdoba, a pesar de que uno esté en Argentina y la otra Córdoba esté en Andalucía, en España. ¿Tienen categoría de ciudades gemelas, como se denomina aquí en la Argentina, por ejemplo, cuando dos ciudades o dos provincias llevan el mismo nombre? Sí, eso es lo que hemos hecho y hemos firmado un convenio de hermanamiento entre las dos ciudades. Aprovechamos que ayer se inauguraba el Festival de los Patios en la ciudad de Córdoba, para estar presentes porque en Córdoba de Andalucía también hay un hermoso festival de patios que es centenario y es mundialmente conocido, un producto turístico que no deben de perderse los argentinos que vengan a visitar la ciudad de Córdoba, y vinimos a hacer también promoción invitando a todos los argentinos a que vengan a descubrir esa ciudad hermana como es la Córdoba de Andalucía, una ciudad, como saben, como has podido disfrutar también, Darío, eminentemente patrimonial,
con un patrimonio, es la única ciudad en el mundo con 4 declaraciones patrimoniales por la UNESCO. Los títulos los ostenta nuestra mezquita catedral, nuestro propio casco histórico, Medina Zahara y el Festival de los Patios. Ajá. Justo lo iba a decir, yo he tenido la oportunidad de conocer Córdoba, he estado allí, bueno, allí nos hemos conocido, así que sé de las bondades de Córdoba, Andalucía, pero está bueno que se los cuente aquí a los argentinos. ¿Cuántos argentinos cree que están viviendo en Córdoba, allí donde usted es teniente alcalde? Bueno, no es mucha la población argentina que reside en la ciudad de Córdoba, pero sí decirle que a nivel español son casi 700.000 los argentinos que vienen a disfrutar de nuestro país, de España, y algunos sí que vienen a visitar y a disfrutar de esas bondades que tiene la ciudad de Córdoba. Hablaba de la parte patrimonial, pero también disfrutar de la parte gastronómica, una ciudad también reconocida a nivel nacional e internacional por su gastronomía. National Geographic el año pasado nos designó como una de las mejores ciudades de España, nos distinguió. Es una ciudad también, diálogo de paz y de cultura. Tengan en cuenta que en Córdoba estuvieron conviviendo las 3 culturas, Claro. la cultura musulmana, la cultura judía y la cultura católica, y eso todavía está muy presente en nuestra identidad como ciudad. Por eso es una ciudad única, como decía, la que invito a todos que tienen que ir a conocerla. Marian, ¿cómo ha sido la recepción aquí en la Córdoba Argentina y en todo caso cómo va a seguir esta ruta que van a transitar hermanadas? Algo que bueno, que desde hace 69 años ocurre, pero ahora está claro, no solo por su viaje, sino por las gestiones que usted ha realizado, están dispuestas las 2 Córdobas a revitalizar. Pues hemos mantenido, esta acción se ha llevado junto con la Subsecretaría de Turismo de Córdoba, uniendo o fortaleciendo los lazos institucionales. Hemos también dejado testimonio de una placa de ese hermanamiento en la Plaza de San Martín en Córdoba. Y vamos a seguir, tuvimos por la tarde también en el Museo Metropolitano, donde se convocaron a todas las agencias de viajes promocionando la ciudad de Córdoba, y ahora volamos hacia Buenos Aires, donde junto con Tour España y Turismo Andaluz, pues seguiremos en esa encomienda de presentarle a los argentinos esa ciudad única en el mundo como es la ciudad de Córdoba. Marian, sé de las múltiples actividades, inclusive aquí en la ciudad de Buenos Aires. Espero que la próxima visita pueda venir a los estudios aquí de Ecomedios. La vamos a recibir con muchísima alegría. Bueno, desearle que termine muy bien esta gira por la Argentina y también para tener en cuenta en las reuniones que se han desarrollado en Nueva York en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, las reuniones con Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent, se ha hablado de un desarrollo en el ámbito del turismo en la República Argentina. Si tenemos en cuenta que España reconoce y tiene esta empresa, esta industria sin chimeneas como uno de los principales ingresos, me parece que no solo para Córdoba, la nuestra, sino para toda la Argentina va a ser muy bienvenido el expertise que ustedes ya tienen, los conocimientos que tienen y el desarrollo en el área turística. Así que bienvenido y por más misiones aquí en la Argentina. Pues muchísimas gracias, será un placer acompañarle y sobre todo compartir esas experiencias que estamos viviendo estos días, eso, ¿no? Intentando acercar un poco y trasladar también el conocimiento y el modelo de turismo que tenemos en la ciudad de Córdoba, pero lo mejor de todo es disfrutar también de estos los días aquí entre la Argentina, una también bella ciudad. Gracias por habernos atendido, que tenga una buena estancia y buen regreso. Muchas gracias. Que siga muy bien. María Antonia Aguilar Rieder es teniente alcalde de, el Ayuntamiento de Córdoba, allí en España. La verdad que sí, hace 2 o 3 años tuve la posibilidad de, a través de un amigo íntimo, un gran amigo, David Arroyo y su familia, visitar y quedar anonadado con todas las cosas que justamente Marian de alguna manera también lo ha mencionado, un tremendo patrimonio cultural y una ciudad en la que convivieron, ¿no? Culturas y religiones que hoy aparecen tan enfrentadas. Sí, Luisito. Me agarró el ataque de periodista, Darío. ¿Por qué? Porque
General San Martín, Sí. la plaza donde mencionó recién la teniente alcalde. Sí. Bueno, San Martín sirvió en el ejército español, ¿te acordás? Sí, claro. ¿Pero dónde? Sí. En Andalucía. En Andalucía. En Andalucía y... No combatió, pero allí Sí, estuvo. sí, no, pero participó en la sí. batalla de Bailén. Pero se decía que no había combatido. Yo la historia Bueno, la había leído yo que acá- había sido como su debut, pero no había combatido. No, sí, yo pero fui... formó parte de la ¿Te fila. acordás del ejército en Claro, Bailén? claro. Me fui, obviamente, a Sí, Google, sí, sí, googleé la inteligencia artificial, completó sus estudios militares en Málaga y participó en la batalla de Bailén que liberó a Andalucía de los franceses. Bien. Mira, anduvo liberando por allá también en su momento. Eso nos lo enseñaron en la escuela. Sí, Lo que claro, pasa es que uno claro. pasa el tiempo y se Sí, olvida. se va olvidando. Pero bueno, mirá San Martín, o sea, todo lleva todo. Obviamente, no es casual, lo han hecho a propósito, digamos, ciudades gemelas, cosas en común, historias en común. Pero Sí, mirá, sí. San Martín, me acordé porque digo, si San Martín estuvo en España, fue soldado Claro, en España. tal cual. Así que bueno. Bien, 14 horas y 45 minutos, tenemos que ir a los temas vinculados con la defensa del consumidor, y si hablamos de defensa del consumidor, hablamos de Carolina Suárez. Caro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bien, Hola. muy bien. Siempre te apretamos ahí sobre el final del arco político. Déjame terminar la frase, Qué feo Luis, por suena Dios. eso, che. Estoy hablando de horarios, de bandas horarias. Viste que el dólar tiene banda de flotación, nosotros tenemos bandas horarias y siempre las llamamos y 45 y a veces le falta tiempo y vos le interrumpís. Y bueno, esperemos que eso no pase hoy. ¿Cuáles son los temas, El jueves Caro? pasado habló un ¿Te das montón. cuenta? Ya empezás, El ¿ves? jueves pasado habló un montón. No estabas vos, habló un montón. Caro, ¿cuáles son los temas para hoy? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando mucho del dólar y como Sí. consecuencia del incremento de la moneda norteamericana, las risas de precios. Es un clásico. Si sube el dólar o si hay otra variable, los precios por A o por B suben. Y ayer, a última hora, sorprendió porque no era muy común, un comunicado de dos cámaras que representan al sector supermercadista más bien de carácter independiente. Ustedes saben que por un lado están los de ASI, ¿no? La Asociación de Supermercados Unidos, que representa a las grandes cadenas, Sí. las conocidas. Y por el otro están FASA y CAS, que representan a aquellos que son entre autoservicios e independientes que tienen presencia en otras provincias, principalmente del norte del país y algo en el sur también. Bueno, estos últimos ayer salieron con un comunicado dirigiéndose a distintos sectores. Por un lado, agradeciendo a la gente, es decir, al consumidor, que seguía apoyándonos, que entendía la situación que estaba viviendo. Por otro, a los proveedores. Ahí dividieron en dos grandes grupos. Por un lado, se dirigieron a aquellos que actualizaban los precios, fueron duros con ellos, porque decían que no podía, que cada vez que se ve una situación como esta, que no evalúen o tomen en consideración la situación que se estaba viviendo. Y por otro, aquellos que no habían aumentado y que entendían que eso tenía una lógica, es que no se estaba vendiendo. Es decir, que estaban transparentando en ese comunicado la situación que veían. También, de alguna forma, aunque no directa, al gobierno, y para cerrar, finalizaron con que no iban a convalidar el aumento de precios. Y esa famosa frase, Darío, que hemos escuchado durante mucho tiempo, estos últimos años, en distintos gobiernos. Nosotros no somos formadores de precios. Claro, es la instancia que tiene contacto directo con el consumidor y quien es el que recibe todas las reacciones directas de la gente, porque sube un producto, o el almacenero o el empleado de una cadena de supermercados es el primero que la gente se queja, y tal, así. A mí en lo personal me sorprendió porque no hay como un antecedente donde hayan salido tan firmes contra todos estos sectores, señalando a cada uno y marcándole la cancha, ¿no? No sé si a vos te vas a algún momento. De hecho, una frase que me resultó interesante: los empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo hábito de aumentar los precios por si acaso. Sí, claro, Así, claro. prácticamente cerraba el comunicado. O sea, no dejaron a nadie, le pidieron incluso a los que aumentaron que se retrotraigan, que ellos no estaban en condiciones de pasar esos precios al consumidor, y lo contrario, no iban a comprarlo. Y la verdad es que en consumo me llamó la atención. Para mí hay algo más, es esto de hacerse valer, hacerse notar, que antes no existía. Tal vez algunas cámaras están tratando de luchar y hacerse un lugar para no quedar
fuera de la participación, porque ustedes vieron que en los últimos años siempre cuando hablamos que los supermercadistas se sentaban en una mesa chica para hablar, eran las grandes cadenas. No sé si estos estaban del todo considerados. Creo que esto les muestra un poco que tienen fuerza, que tienen presencia, tal vez no en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia, pero sí a nivel nacional, ¿no? Ajá, efectivamente. Y bueno, alguna consideración, ¿no es cierto? Siempre que el dólar sube, están los pícaros que tratan de cubrirse, después cuando el dólar baja el precio no se retrotrae, quedan allí marcados las góndolas, y esto la verdad que hace muy, pero muy difícil todo, con lo cual, bueno, veremos cómo evolucionan los próximos días este tema que estás poniendo en el aire, y cómo se ven las cosas en las góndolas, ¿no? Sí. Sí, hablé, Darío, ¿quieres sumarte algo con otro sector? Porque mientras los supermercados tuvieron incrementos de hasta el 10-12%, entre 4 y 5 como poco, y 10-12 como máximo, hay un sector que sintió mucho más fuerte este golpe. Fue el de los kioscos. En algunos puntos, picos de hasta 30%. Hay productos que se dispararon. Es normal que digas, en esta época del año tengo que actualizar los precios de los helados, que ya venía viendo algún tipo de actualización del invierno, cosas raras, no se había visto antes, se esperaban como que a septiembre un producto que está bien, que viene de estación, ¿no? Para que vuelva a aumentar, y se notó esta fuerte presencia en precios. Ellos creo que van a querer salir con algo también, con algo por el estilo, porque dicen que están muy golpeados. Los del sector de kioscos lo que me decían es, se nos cayó, por ejemplo, identificaron un tipo de público. Mira qué interesante. El jubilado. La tercera edad ya no compra los kioscos, me decían el otro día. Mirá vos. Me pareció muy importante. El abuelo, que iba a retirar al chico del colegio, tenía como, un paso más el hecho de pasar y comprar una golosina para los chicos. Sí. O para sorprenderlos, o a la vuelta de cuando se volvían a la casa, por el kiosco. Eso desapareció. O sea, ya no está ese consumo, que parece mínimo, pero multiplicado, y principalmente en los kioscos que están alrededor de los colegios se nota mucho. Eso me lo explicaban y me decían, es un cambio de paradigma absoluto. Que no tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con el bolsillo. Es decir, no es sí, claro. Después, eso mismo también se reflejaba en los consumos propios que hacía ese sector. Por ejemplo, por decirte algo, me decían, de comprar pañuelitos, de comprar un agua, de venir a charlar. Sí. Había como un público de la tercera edad que tenía franjas horarias sin actividad, entonces solía pasar, y que ahora en el mejor de los casos pasaba, saludaba de lejos y seguía. Pero no mira vos. Entonces ahí ellos notaron una gran caída, y es interesante ver cómo está respondiendo ese sector, aunque no es el único. Por ejemplo, hablamos de una actividad, de qué pasa con los chicos, o cómo fueron cambiando, pero fíjate cómo este público objetivo directamente es donde se refleja algo con una actividad puntual, ir a buscar a los chicos del colegio. Sí, efectivamente. Buen punto. Caro, te agradecemos la data. El jueves que viene seguramente estaremos hablando con más tiempo. Tuvimos muchas notas hoy, te pido 1000 disculpas. Te mandamos un beso y que tengas lindo fin de semana. Vamos a estar hablando la próxima semana. Hay muchísimos temas. Pásenlo lindo. Y ojalá cambie el tiempo, porque la verdad que la primavera me queda. Sí, va a cambiar para peor, porque el sábado llueve todo el día, así que aprovechá hoy y pensá cómo vas a aprovechar mañana y el domingo, porque el domingo otra vez va a estar lindo, así que veremos. ¿Viste? La primavera sí es media trucha. Sí, un tanto díjala. Yo no sé quién es más trucho, si la primavera o Luis Tarulo, pero bueno, lo vamos a hablar por privado, ahí. ¿Te parece? Tete a tete. Bueno. Te mandamos un beso, Caro. Un beso. Que sigas muy bien. Saludos. 14:54, el último minutito para vos, Luisito. Gracias. Tenías algo para poner, por lo menos como título, porque nos ha comido el león. Por eso. Déjame. Un programa muy, pero muy completito, marcado, signado por la política y la economía al principio, varias notas después, y ahora lo cerramos con judiciales. Bueno, sí, uno que es policial judicial, las 3 chicas masacradas allí en Florencio Varela, desaparecieron en La Matanza, las secuestraron el viernes. Hay muchas teorías, hay secreto de sumario, se las vincula con una
una banda narco, con bueno, cuestiones de trabajadoras sexuales, etcétera. Todo muy desprolijo, inclusive en las declaraciones. Allí hay un enfrentamiento, como siempre, entre los responsables de seguridad de Provincia de Buenos Aires y de Nación. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se apresuró al principio, pese a ver el secreto de sumario, a lanzar teorías de responsables del área del narcotráfico. Bueno, las pesquisas ahora se están dirigiendo hacia allí. Ordenaron la captura internacional de un presunto narcotraficante que estaría, o se lo buscó en una villa de acá de la ciudad de Buenos Aires. La cuestión que las chicas fueron masacradas realmente, no vamos a entrar en detalles, hay una cadena nacional prácticamente con este tema. Las chicas están siendo veladas, una de 15 años, otras dos de 20 años. Mucha congoja, mucho dolor, mucho reclamo de justicia, porque hay 4 detenidos que estaban allí en la casa donde fueron encontrados los cadáveres, pero los autores ideológicos y aparentemente materiales todavía estarían prófugos. Así que están trabajando sobre eso. Y el otro tema, Darío, es que están declarando los 4 detenidos que serían 2 propietarios de la casa y 2 inquilinos de esa casa, 1 extranjero y 3 argentinos. Bueno, ese es el punto de esta masacre, de este triple homicidio / femicidio. Ahí también hay discusión cómo catalogarlo. Bueno, pero es toda una cuestión que es recién incipiente el tema de investigación. Está avanzando fuerte, pero no hay información que pueda considerarse oficial porque hay secreto de sumario. Nos vamos enterando de cosas, pero manejémoslo responsablemente. Sí, punto. Claro. Y el otro tema, Darío, es que yo te decía que hay un giro en la causa de vialidad donde los condenados por ese tema, que tienen en general todos 6 años de prisión, tienen que devolver 685.000 millones de pesos, según dijo un sector de la justicia. Esto fue confirmado por casación. Pero ¿qué pasa ahora, Darío? Los fiscales dijeron hace unos días que como hay todo un dime y direte, las propiedades a quién pertenecen, sobre todo trasciende mucho lo de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía que devolver, viste, ahora con el lío del dólar, no sabemos ya cuánto, pero era alrededor de 50 millones de dólares. Y dijeron los fiscales, bueno, vayan rematando lo que tengamos a mano, como 20 propiedades, ¿no? Entonces, los jueces del Tribunal Oral Federal, que condenó, mirá, Jorge Gorini, un juez duro, que además es el juez de ejecución de la pena de Cristina Fernández, que está con domiciliaria, dijeron, no, paren un poco la mano, dice. Acá lo que tienen que determinar fehacientemente es rematar o decomisar o devolver, lo que sea, pero lo que sea producto del hecho que se juzgó aquí, que es el periodo 2003-2015. Si Cristina Fernández en ese tiempo compró una propiedad o propiedades o lo que sea, producto de ese delito juzgado, eso es lo que tiene que devolver. Ajá. No si compró después en el 2019 o compró en el 2001. Digo, todo lo que quede fuera de ese periodo no es decomisable o rematable, perdóname la expresión. Sí. Tiene que ser así. Y entonces hay una que te dije, dice, tienen que ser concomitantes y coetáneos con la maniobra criminal objeto de este proceso, que abarca el periodo comprendido entre mayo de 2003 y 10 de diciembre de 2015, o sea, desde el periodo de Néstor Kirchner, presidente, hasta el final del periodo segundo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Así de concreto. Y le dijeron a los fiscales, mirá, que el Ministerio Público Fiscal adoptó la postura de realizar observaciones descalificatorias hacia las decisiones del tribunal, o sea, hacia ellos, y que cometieron diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal. O sea, que hay una batalla declarada entre los jueces y los fiscales. Bueno, esto sigue, Darío. Pero lo que le ordenaron a los fiscales que determinen fehacientemente los bienes, los tasen y los bienes que se compraron durante las presidencias de Néstor Kirchner y las 2 de Cristina Fernández de Kirchner, no más allá. Si las compró en enero de 2016, está afuera del decomiso. Muy bien, lo dijo Luis Tarulo, también dijo esto sigue, los que no seguimos somos nosotros, 14:58, nos vamos con una temperatura muy agradable en la ciudad de Buenos Aires, que ya hemos remarcado, 17 grados.
Le agradecemos a ustedes por haber compartido 2 horas de radio, gracias a Javier Martínez, a Matías Urtac en las redes de, Javier Martínez en la operación técnica del Arco Político, Matías Urtac en las redes de Ecomedios AM 1220, Luis Tarulo, gracias Luisito, por estar siempre aquí a mi lado y por haber bancado, lógicamente, el último programa, gracias a Aldis Romagnó, que es la producción periodística. Y la capitana Marta Díaz. Y la capitana Marta Díaz, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Nos reencontramos el jueves que viene. ¿Les parece? Que tengan un excelente fin de semana. Chao, gracias. Acompañaron a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.